En alguno de mis videos he hablado sobre plataformas que nos ofrecen un rendimiento anual mayor al 10%, pero esas plataformas comúnmente son para invertir a corto plazo, ya que la tasa que nos ofrecen pues depende de la tasa de referencia del Banco de México. Pero también hay algunas personas que frecuentemente me preguntan sobre los fondos de inversión o ETFs que ofrecen rendimientos superiores al 10% anual en promedio, ya que pues quieren diversificar su dinero e invertirlo a largo plazo. Y para eso, si es que eres principiante, no hay nada mejor que invertir a largo plazo en fondos de inversión, o mejor conocidos como ETFs, a través de la bolsa de valores, ya que no tienen tanto riesgo, están bastante diversificados, lo que implica que no necesitas hacer absolutamente nada más que solo seguir invirtiendo de manera constante para que tu dinero empiece a multiplicarse a lo largo del tiempo. Estos ETFs que te voy a compartir tienen el potencial de generar rendimientos promedio del 10, 12 o incluso más al año. Son inversiones ideales para que tu dinero siga creciendo con el paso de los años. Por si no lo sabes, un ETF es un fondo que cotiza en la bolsa de valores, que sigue a un índice, a un sector o algún otro tipo de activo, y que se pueden vender y comprar como si fueran una acción, y es una forma muy popular de invertir en muchas acciones a la vez. Es decir, es como una canasta que contiene muchas acciones de distintas empresas que podemos comprar a bajo costo. Y la ventaja de invertir en un ETF es que nos ofrecen una buena diversificación, lo que significa que estás invirtiendo en muchas acciones y no solo en una, lo cual pues nos va a ayudar a reducir el riesgo en nuestras inversiones. Así que sé que este video te va a gustar, así que no olvides dejarme un me gusta y suscribirte al canal para que sigamos aprendiendo sobre este tipo de inversiones. Bueno, como número 1, el primer ETF que genera de manera anual o en promedio más del 10% es un ETF del que he hablado mucho en este canal y es el más popular, y creo que todos deberíamos tener al menos una pequeña inversión en este ETF, y es el ETF que replica el índice S&P 500, que representa el desempeño de las 500 empresas más grandes y mejores de los Estados Unidos. Para invertir en todas estas 500 empresas de manera individual sería bastante costoso, pero si lo hacemos a través de un ETF pues será bastante más económico, y existen varios ETFs que repliquen a este índice. Yo te voy a compartir el que menor costo de comisión tiene, que es el ETF VOO, que tiene un costo de $450, unos 7,700 pesos aproximadamente, el cual desde su creación ha tenido un crecimiento del 350%. Y en promedio en los últimos 3 años ha generado un poco más del 11%, en los últimos 5 años ha generado un 15% y en los últimos 10 años ha generado un promedio casi un 13% anual. Una de las cosas que yo reviso cuando invierto en uno de estos ETFs es el gasto de administración o comisión que nos van a cobrar los ETFs, el cual en este ETF es muy bajo, de solo 0.03% anual. Esta es la comisión que este ETF nos va a cobrar por administrar estas 500 acciones por nosotros. Y aquí en esta imagen puedes ver cuáles son las 10 empresas que tienen mayor participación, que son empresas como Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Google, entre otras más. En estas empresas es donde está invertido tu dinero cuando compras un ETF como este. También aquí puedes ver los sectores que componen a este ETF, que es el sector tecnológico, finanzas, cuidado de la salud, etcétera. Y además de la plusvalía que podemos ganar con el tiempo, este ETF nos paga el 1.3% de dividendos de manera trimestral. Así que si me preguntan una forma de invertir a largo plazo con riesgo medio bajo y que genere un rendimiento mayor al 10% anual en promedio, te diría que busques un ETF que replique al índice S&P 500, ya que podrías estar ganando en promedio un 13% anual, que no me parece absolutamente nada mal. También debes de tener en cuenta que no todos los años te va a generar el 10 o el 12%. Como puedes ver en esta imagen, el año pasado, en el 2023, tuvo un rendimiento del 26%. Otros años genera rendimiento negativo, como en el caso del año 2022 y 2018, pero la mayoría de los años ha tenido un rendimiento positivo, lo que nos da como resultado que en promedio está generando un 13% anual. Este ETF que replique al índice S&P 500 es el ETF que todos deberíamos de tener. ¿Qué opinas tú de este ETF?
Vamos con el segundo, el cual es otro muy conocido y se llama VGT. Este ETF busca replicar el rendimiento de un índice de referencia que mide el rendimiento de la inversión de acciones de tecnología. Es decir, es un índice compuesto por acciones de empresas estadounidenses, grandes, medianas y pequeñas, dentro del sector de tecnología de la información. O sea que este ETF está compuesto por empresas tecnológicas como son Apple, empresas de semiconductores como Nvidia, AMD, empresas como Adobe, Salesforce, entre otras más. Y se compone de 316 empresas tecnológicas, tiene un gasto de administración de 0.10% anual y como puedes ver aquí en la imagen, estos son los rendimientos de este ETF. En el último año tuvo un rendimiento del 37%. En los últimos 5 años ha tenido un rendimiento promedio del 22% y en los últimos 10 años ha tenido un rendimiento promedio anual del 20%. Aquí podemos ver el historial de la rentabilidad que ha tenido este ETF. Han sido rendimientos muy buenos, casi no ha tenido rendimientos negativos, solo en el 2008 que cayó un 42%. Pero en promedio este ETF nos está dando una rentabilidad del 20% anual. Y si miramos el retorno de este ETF desde su inicio, estamos hablando de un rendimiento promedio del 13% anual. Así que nada mal para este fondo de inversión y además nos paga dividendos de manera trimestral, el 0.6%. Este ETF VGT es el número 2 para el día de hoy que considero muy pero muy interesante analizar. Y hasta ahorita hemos visto dos ETFs que se componen de empresas de los Estados Unidos únicamente, pero también hay una forma de invertir no solamente en empresas estadounidenses, sino en empresas de todo el mundo. Hay un ETF que también es muy popular y recomendado para principiantes o personas que llevan poco tiempo invirtiendo en bolsa. El ETF del que te hablo se llama VT. Este es un fondo de inversión muy popular que busca replicar el rendimiento de un índice de referencia que mide el rendimiento de una inversión de acciones globales. Este ETF tiene una comisión anual del 0.07%, es bastante bajo. Actualmente la acción se encuentra alrededor de $105, unos 1.700, 1.800 pesos por acción. Está algo económico y sus rendimientos en el 2023 fueron de 22% en los últimos 3 años, en promedio ha subido un 7%, los últimos 5 años casi un 11% y en los últimos 10 años casi un 9% en promedio. Quizá piensas que este ETF está por debajo de los dos anteriores, pero una ventaja que tiene es la diversificación, ya que un buen inversionista no debe invertir en una sola empresa o en un solo país, ya que si llega a suceder algo que afecte específicamente a una empresa o a un país, pues nuestra inversión se vería en mucho riesgo. Pero contrario, si tenemos inversiones en varios países o empresas, pues no nos afectaría tanto porque estamos diversificados. Entonces, este ETF, como te dije, invierte prácticamente en todo el mundo, tiene más de 9.800 empresas y tiene exposición en Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá, Francia, Suiza, India, Alemania, entre otros países más, y está distribuida en muchos sectores como el tecnológico, finanzas, industrial, consumo, energía, etcétera. Y también nos paga un dividendo del 1.8% anual distribuido de manera trimestral, así que si tú quieres invertir en el mundo entero, esta puede ser una muy buena opción para ti. El siguiente ETF como tal no es de acciones de empresas, ya que como te dije, pues debemos diversificar nuestras inversiones y otra forma de hacerlo es invirtiendo en bienes raíces. Sabemos que invertir en inmuebles físicos puede ser muy costoso y también hay más opciones, pero hablando de ETFs también debemos hacerlo de una forma muy accesible. Entonces el siguiente ETF que considero es muy bueno tenerlo es el VNQ. Este ETF replica el rendimiento de acciones que cotizan en bolsa y otras inversiones relacionadas con los bienes raíces de Estados Unidos. Es un ETF que tiene un costo al momento de grabar este video de $79, unos 1.300, 1.400 aproximadamente. Tiene 161 empresas y una comisión de 0.12%. Quizás un poquito elevada considerando que es una inversión de largo plazo y en el último año ha tenido un rendimiento del 8%, en los últimos 5 años del 4% y en los últimos 10 años del 6% anual en promedio. Quizás también ha tenido rendimientos en promedio bajo, pero eso no significa que siempre sea así, ya que si vemos el historial de rentabilidad,
En el 2023 tuvo una rentabilidad del 11%, en 2022 tuvo una rentabilidad negativa del 26%, en el 2021 tuvo el 41% y así podemos ir viendo los rendimientos que ha tenido este ETF por año. Tiene exposición solo en Estados Unidos y lo atractivo de este ETF es que aparte de la plusvalía que genere nos paga un dividendo anual del 3.6%, el cual es distribuido de manera trimestral. Ese dividendo puede compensar ya un poco la rentabilidad y considerando que esta inversión es a largo plazo puede ser una buena opción considerarlo para un portafolio diversificado y de bajo a medio riesgo. Estos son solo algunos de los miles y miles de ETFs que tú puedes buscar para comparar, ya sean ETFs por países, por sectores, por materia prima, por dividendos, por crecimiento, de distribución, de acumulación, en fin, hay muchísimos ETFs que tú puedes revisar, analizar y elegir los que mejor se adapten a tu perfil de riesgo y a tus objetivos. Recuerda que este tipo de inversión son a largo plazo y pueden generarte un rendimiento por encima del 10% anual en promedio, aunque también debes de considerar que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, ya que este tipo de inversión es de renta variable, pero a largo plazo si eres paciente y disciplinado y si inviertes de manera constante cada mes puedes ver rendimientos muy atractivos en el largo plazo. Y no está de más decir que estos ETFs no son recomendación de compra, esto es solo una opción donde tú puedes poner tu dinero a producir más de una manera bastante fácil para alguien que quiere comenzar con esto de las inversiones o para personas que no quieren preocuparse de que si esta acción le va a ir bien, de que si esta empresa sacó buenos reportes, solamente invierten y dejan que el dinero se siga multiplicando. Así que muchas de estas estrategias sencillas te pueden funcionar. Gracias por ver el video, no olvides dejar tu like, suscribirse y cuídense mucho y nos vemos en la próxima.